vamos a ver cómo se puede crear un pincel nuevo acá en Photoshop. Para crear un pincel lo que tengo acá es una carpeta con texturas que son básicamente escaneos de manchas de pinceles, de lápiz, etcétera. Entonces en base a una de estas imágenes vamos a crear un pincel. ¿Ya? Entonces voy a tomar esta imagen, la número 2, y la voy a abrir directamente en el programa. Ya, aquí tengo esta imagen que es una mancha. Si quieren ustedes le pueden aplicar algún ajuste, alguna cosa para limpiarlo un poquito más, pero vamos a trabajar directamente con esto. Y esto es muy sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es ir al menú de edición y seleccionar definir valor de pincel. ¿Ya? Aquí va a aparecer el menú del nombre de pincel, que le vamos a colocar nombre, se llama por ejemplo mancha 1. Y aparece un número. Este número que es 1043 corresponde al tamaño en ancho que tiene el pincel, que es de 1043 píxeles. Ese es el número que aparece aquí. No significa que va a ser el único tamaño, ya, pero va a quedar guardado con ese tamaño, ya por el tamaño de la foto. Entonces le digo OK. Voy a mi lienzo en blanco para probar los pinceles. Voy a la herramienta pincel y en el listado de pinceles, aquí lo voy a dejar nuevamente como vista de miniatura grande para que se noten los pinceles. Aparece aquí al final. Se fijan, aquí está el pincel. ¿Ya? Este es mi pincel que funciona así. A ver, le voy a quitar esta opción para que vean cómo funciona. Ahí está funcionando el pincel, ¿se fijan? Funciona el pincel tanto como un timbre de goma, que es haciendo clic, ¿se fijan? Aparece la mancha. Y también si yo arrastro el lápiz, voy generando el pincel. Pero se fijan que la forma es regular, o sea, se va repitiendo uno al lado del otro. La idea de esto es que ahora los vamos a meter al menú de los pinceles, que es esta ventanita o este clic de acá, o ventana pincel, y vamos a hacerle modificaciones al pincel. ¿Ya? En esta ventana grande lo que hacemos es modificar esta forma del pincel. Se fijan, acá está. Entonces lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, la forma de la punta. Y aquí está la opción que no aparece en esta parte, pero sí lo puedo modificar acá, que es, por ejemplo, la inclinación. Se fijan que al inclinar, la forma del pincel se va inclinando, y también puedo modificar la forma. Lo puedo achatar o lo puedo dejar más redondo. ¿Ya? Modifico el tamaño del pincel. Y también lo que puedo modificar de acá es el espaciado. Se fijan que se modifica un poquito más el tamaño. Voy a ver que al trazar se va separando el pincel uno del otro. ¿Ya? Entonces aquí son varias características que puedo modificar. También el voltear X o Y, que son los dos ejes, ya sea que volteo X o volteo Y, y el pincel se puede dar vuelta. La dureza no la puedo modificar en este tipo de pinceles. ¿Ya? Vamos a dejar el pincel normal. Entonces aquí tengo el pincel que básicamente hace ese trazo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué otras modificaciones puedo hacer? Por ejemplo, es la dinámica de forma. En la dinámica de forma yo puedo hacer variación del pincel, variación del mínimo, diámetro mínimo, variación del ángulo y variación de la redondez. ¿Ya? Acá a lo mejor a simple vista no se nota, pero si le bajo un poco el flujo, van a ver que ahora con todas estas opciones activadas, que aquí también lo puedo hacer bajo la presión de la pluma, al comenzar a trazar, se va a notar mucho más que la forma del pincel va variando. Se alcanza a notar ahora que ya no se ve un pincel regular. Se ve que el pincel ya está modificándose. Le voy a bajar mucho más el flujo para que se note un poquito más la textura. Ahí se nota más. Se fijan que ya la forma es distinta, no es la misma que vimos al principio. Entonces todas estas características que yo le puedo dar al pincel es a través de la forma inicial que yo tengo, que es la forma de la punta del pincel. Y acá yo puedo hacer muchas más modificaciones, como por ejemplo la dispersión. Ya que la dispersión es básicamente que cuando vaya trazando, el pincel se va abriendo un poco más. Van apareciendo muchas más formas del pincel. ¿Se fijan? Dispersión le pongo un poco más. Y cuando hago un trazado, el pincel se ve mucho más abierto. Eso nota más. ¿Se fijan? Ahí se va la cantidad de la variación de la cantidad, etcétera. Ya, ojo que de repente el pincel se tiende a poner un poco más lento. Bueno, mi equipo igual es bastante lento. Ya, algunas características como también, por ejemplo, la dinámica de color, que es interesante, que para poder trabajar la dinámica de color necesito que mi paleta de herramientas tenga dos colores, por ejemplo color azul frontal y el de fondo, por ejemplo, si es rojo, que significa que al utilizar la dinámica de color, se fijan que yo estoy trabajando con rojo, pero si modifico acá el frontal a fondo, ahora se va a producir una mezcla de colores entre los dos colores que tengo acá. ¿Ya? ¿Se alcanza a notar ahí? Le voy a subir un poquito, que tengo el flujo en 1, entonces se va a notar bastante poco.
Entonces, si se fijan, la variación de color se va notando acá, que es la dinámica de color, que es en base a los dos colores que yo tengo en la paleta de herramientas. Esos son los dos colores que se van mezclando. Se fijan que va apareciendo un color lila, que es la mezcla del azul con el rojo. Entonces, variación de frontal a fondo, variación del tono también, todo en base a la presión de la pluma, etcétera. Entonces, son muchas características que yo le puedo cambiar al pincel en base a una forma que yo creo. ¿Ya? Cada vez que yo quiero guardar una paleta de pinceles, por ejemplo, yo creo una cantidad de pinceles en base a forma, en base a fotos, imágenes y las quiero guardar, yo me meto al menú superior de los pinceles, acá al engranaje, y le pongo acá guardar pinceles. Entonces toda esta paleta completa, más los nuevos pinceles, yo los voy a guardar. Entonces voy a ponerle pinceles Álvaro, por ejemplo, y me van a quedar con la extensión ABR. Aquí los guardo al escritorio y van a quedar con la misma extensión de los archivos o en los pinceles que yo cargué en el video anterior. Se fijan, si me voy al escritorio, ahí aparece la carpeta, que es básicamente el pincel que yo puedo después llevarme a otro computador y cargarlo nuevamente en mi Photoshop. ¿Ya? Esa es la forma básica de crear pinceles, que es básicamente trabajar con fotos, figuras, texturas, y esas texturas después hacerle modificaciones.